Shalom a todos. Esta semana vamos a hablar de la parashá Bamidbar en el desierto, ya que es el libro de números que corresponde en este caso, la primera línea del capítulo 1, versículo 1 al 19. Estamos entrando en un nuevo libro y por eso vamos a hacer una introducción al libro de Bamidbar, ¿ya? En este caso, el libro de Bamidbar, ya en el desierto, como bien decía, recibe un nombre en su versión inicial, en donde Dios le habló a Moshe en el desierto de Sinaí, por eso se toma ese nombre. Y también es conocido con el nombre de libro de los números, porque comienza y termina con el censo del pueblo de Israel. Como señal de su amor, ya Dios le dice a Moshe, vamos a hacer una introducción a todo el libro para después entrar específicamente en esta línea. En este caso, Hashem le menciona a Moshe que cuente las 12 tribus de Israel con la ayuda de su representante, con los que van a ser líderes de cada tribu. También se saca el número total de los guerreros varones israelitas del ejército de Israel, excluyendo a los levitas, ¿ya? Obviamente ellos acampan en el tabernáculo, pero se deja fuera de este censo. También Dios luego le dice a Moshe que los levitas deben acampar en el tabernáculo para la protección del Mishkan y ellos tienen que estar envueltos con todo el pueblo de Israel. En este caso, el campamento israelita está organizado en 4 grupos, uno por cada lado del tabernáculo. También se nos cuenta que el número es un poco menor de que todos los primogénitos en el caso de los levitas, eh, quienes representan como sacerdote en el debido es- se generan como sacerdotes por el pecado del becerro de oro de todo el pueblo de Israel, excepto ellos. También se nos presenta la ley Sotá, de la esposa descarriada, ¿ya? Y del Nazir, que vive una vida austera sin vino ni otros placeres. Esto como la bendición sacerdotal también, y Aarón y su descendencia debe conferir a Israel. En este caso, después de que se completa lo del tabernáculo y los príncipes traen sus sacrificios inaugurales especiales, también se aprende de cómo se arma y desmantela el tabernáculo. También aprendemos cómo Israel viajaría por el desierto siguiendo el arca. Esto también sigue con una larga serie de eventos que lamentablemente son desafortunados para el pueblo de Israel, como el pueblo se queja del maná, y obviamente el Eterno responde enviándole pájaros para que coman, pero luego los castiga con un poderoso golpe de ingratitud. Anticipándose a la llegada inminente de los israelitas, también se envían a los espías para poder explorar la tierra de Israel. Y obviamente, como lo sabemos, se envían a estos 12 testigos para que den un informe de cómo es la Tierra. Lamentablemente, 10 llegan con mal informe y solamente 2 generan un informe positivo ante la Tierra de Israel. Obviamente, eso genera que el pueblo se asuste y se rebele. Y obviamente Dios responde de esa mala actitud, que el pueblo de Israel tiene que permanecer no 40 días, sino 40 años en el desierto. También se nos presenta dentro de este libro eh, la vaca roja, ¿ya? Donde cuyas cenizas se mezclan con el agua y se rocian sobre la persona que se vuelve impura. Sabemos que la vaca roja casi o sea, no existe hoy en día, solamente se vio en esos tiempos. También dentro del proceso Miriam muere y el Pozo de los Milagros que siguió a los israelitas en el desierto desaparece. En este caso no hay agua para beber en ese periodo, y obviamente Dios le dice a Moshe que tiene que hablarle a la roca
para traer agua. En este caso, en cambio, Moshe cometió el error o se interpreta de esa forma que él golpeó la roca. Y como este resultado, Dios le dice que él y Aarón no van a entrar a la Tierra Santa, a la Tierra Prometida. Dentro de ese periodo también Aarón muere y es enterrado en Har. También en medio de la batalla exitosa contra Malek, los amorreos y Basán, los israelitas se quejan una vez más y Dios le envía a la serpiente ardiente para castigarlo. Obviamente por toda la rebelión que está generándose en el pueblo de Israel. También cuando Israel estuvo a punto de entrar a la tierra, Balak y el rey de Moab contratan a Balaam, un adivino, y que obviamente lo hacen maldecir a Israel. Pero como sabemos también, en vez de maldecir, salen puras bendiciones al pueblo de Israel desde su boca. También dentro del proceso del libro, los hombres israelitas pecan con las mujeres moabitas. Y Dios los castiga a Israel con una plaga, ¿ya? Y como sabemos, el príncipe de Israel lleva una vida con la moabita, aparece Pinjas, nieto de Aarón, y que mata a ambos, al príncipe y a la moabita. Y en este caso, por tener la Torah tan arraigada a Pinjas, Dios lo recompensa a él y sus descendientes con el sacerdocio y la plaga se detiene por este acto. Después también de este acto, ya obviamente Dios nuevamente hace un censo, ¿ya? Y a eso iba toda esta explicación de lo que es este libro, y donde hay un total de 600.730, eh, mucho menos que cuando se hizo el censo que vamos a comenzar a ver, ¿ya? Y esto por los actos que tuvieron los israelitas en ese periodo. También, cuando ya están en la tierra prometida, eh, Israel se empieza a dividir sus tierras. En este caso, la hija de Selafat pide que les den la tierra. Esto porque su padre había muerto sin herederos varones. Y aquí también donde vemos, donde Moshe van a hablar con Moshe para poder dar una solución a su problema. Y obviamente el Eterno autoriza en la entrega, diciéndole obviamente que ellas tienen que casarse con descendencia israelí para poder seguir manteniendo sus tierras y no se la lleven otros dueños, ¿ya? También en este episodio Moshe le ruega a Dios que nombre a un sucesor, porque sabiendo que ellos no pueden entrar a la tierra prometida, y Dios elige a Josué, el ayudante de Moshe. Dentro del mismo libro también las tribus de Rubén y Gad desean establecer los territorios porque ven las tierras más herbosas, más llenas de pasto para poder alimentar a sus animales. Obviamente ellos se quedan con esas tierras después de prometer que ellos van a liderar la carga para poder conquistar la tierra prometida. Bueno, el libro también concluye relatando los 42 viajes que se realizaron los israelitas durante el viaje de 40 años por el desierto, y así como defendieron las fronteras de su futura tierra de Israel. Incluye, obviamente, esta tierra incluye a los levitas, que si bien no estaban contados dentro del primer informe, obviamente fueron predominantes para poder mantener el Mishkan y tener al pueblo de Israel dentro de las tierras. Eso en contexto para poder ir viendo lo que va a ser este libro, y obviamente también esta primera línea, donde a principio se toma un censo y al final también, por eso también es llamada este libro Números. Y en este caso, Rachi señala que hay una conexión entre un acto repetido de contar, y eso es el amor. Uno cuando cuenta
uno cuenta lo que ama, uno quiere saber lo que realmente tiene valor para las personas, ellos lo cuentan. En este caso, el libro de Números comienza y termina con el censo de Israel, para mostrar el amor de Dios por su nación permanece constante, sin importar que traiga su tumultuoso viaje en el desierto. O sea, durante los 40 años, si bien hubieron pérdidas, también el Eterno está demostrando de que obviamente pudo haber habido una baja en 40 años de casi 2000 israelitas, pero obviamente se pudo mantener gran parte del pueblo de Israel en conjunto. Y obviamente esas bajas fueron en el periodo de que obviamente se cometieron errores. Bueno, para poder entrar al libro. En este caso, vamos a entrar a la introducción de la primera línea, en donde Dios le ordena a Moshe que cuenten todos los hombres judíos de edad militar. También Dios nombra a un miembro de cada tribu como nazi, como un líder de tribu. Y también cada nazi ayudará a Moshe y Aarón a hacer el censo de su tribu. En este caso, para poder mantener el linaje en su tribu y obviamente para que no pueda ser contaminado en ese entonces. En este caso vamos a ver algunos versículos. En este caso el primero, donde nos habla que Hashem habló a Moshe en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo del año de la salida de Egipto, diciendo, la palabra hebrea que ha sido traducida como desierto es Idbar, que significa estepa, desierto, conversación, y tiene la raíz de dabar, que significa hablar y conversar. La palabra midbar no significa desierto, ya por lo que dicen los estudiosos. En este sentido literal, la palabra en castellano o en español que denota un terreno muy seco, generalmente lleno de arena, ¿ya? Y con muy poca vegetación, pero sino más bien es un lugar donde hay un poco de estepa, poco de llanura, sin árboles, pero de una vegetación poquísima, pero que obviamente está adaptada a la sequedad del terreno. Un midbar es un lugar inhabitado por pocos, o sea, sirve para llevar a los animales que puedan alimentarse consigo. Obviamente no para una persona sobrevivir, pero sí para que los animales puedan estar en el desierto. La Torá nos dice que los animales comieron del maná, así como el pueblo de Israel, ¿ya? Por eso se sacan estas conclusiones. Entonces, se saca la conclusión de que no tenía que, o sea, tenía que haber habido pasto para ellos durante los 40 años en el Midbar. Eh, También las cuevas que se encuentran en un midbar son lugares para guardar los rebaños durante la noche. Y en este caso entramos en un tema un poquito más profético. Cuando un pastor normalmente pasa la noche con su ganado, tenía que estar en una cueva, no podía estar en la intemperie. Entonces, de esta forma el pastor hace entrar a todo su rebaño y que ninguno quede afuera. En este caso, este pastor duerme con su rebaño hasta al día siguiente, donde él autoriza la salida de de su rebaño, de sus ovejas. ¿Ya? En este caso, ¿por qué digo que es un poquito más mesiánico? Porque Yeshua, como sabemos, es el pastor de todas las ovejas del pueblo de Israel. Entonces, en este caso, el Eterno es el que permite poder ingresar a su cueva, a su espacio, a todo lo que obviamente es la Torá. Entonces, ¿qué nos dice en este caso Ezequiel 34:3? Donde dice, entonces pondré sobre ellas un solo pastor que apacentará, mi siervo David, el que la apacentará y será su pastor. ¿Ya? Yeshua es la puerta de esa oveja. El que no pasa por Yeshua HaMashiach no tiene el derecho de dirigir a las ovejas que el Padre les ha dado. Sabemos que es nuestro Dios.
Esto nos enseña que no podemos permitir que ningún maestro que esté fuera de Yeshua sea nuestro pastor, que esté dentro de nuestra congregación, que sea nuestra meta, que sea nuestro director de orquesta. También implica que, obviamente, nosotros si estamos dentro de una congregación, también necesitamos un pastor. Y eso también lo vamos a ver después en los siguientes versículos, en donde ese pastor tiene que, o ese líder, tiene que pertenecer y estar con sus discípulos. Ya, como les decía, toda oveja pertenece a su pastor y al pastor superior. Obviamente, acá en la tierra tenemos nuestros líderes, tenemos nuestras personas que nos guían, que estamos, en este caso tenemos que tener un respeto hacia ellos y no estar mirando en diferentes direcciones cuál nos conviene más, sino obviamente incluso si una persona se quiere retirar de una congregación, tiene que pedir permiso, no llegar a irse. ¿Por qué? Porque ese pastor es el dueño de esa formación de esa persona. En este caso también podemos ver que el Mikvah se encuentra fuera de la ciudad, que constituye un lugar adecuado para hablar con el Eterno, un lugar privado en donde no hay distracciones, no hay ningún distractor. Imagínense nosotros estuviéramos en el desierto, sin celular, sin tanto que nos ocupa tiempo, un celular, una televisión, una noticia, estar solamente con el Eterno dentro de un desierto. Eso nos hace, primero que todo, si estamos en dificultades, pedir ayuda. ¿Y a quién más que el Eterno? Entonces, es, es propicio cuando estamos en ese desierto, cuando estamos desolados, tener esa conexión con el Eterno, en no tener distracciones, poder estar, y es donde entramos en- en lo importante de la conexión y poder saber que el Eterno es lo más importante en ese momento y en todo momento. Como hemos aprendido el Hit Bodedut, que lo pueden ver, buscar en qué es lo que significa, que es tener esa conexión con el Eterno donde no hay mayor distracción, donde no hay no hay un sonido de WhatsApp, no hay un sonido de un mensaje, no hay un sonido de un trabajo, donde obviamente eso puede desconectarnos totalmente y tener esa conexión con el Eterno y dar la gracia y pedir por lo que necesitamos. Eso en tanto podríamos seducirnos en estar en un entorno así, pero también sabemos las dificultades que significa estar en un desierto. En este caso, entendemos por qué el Eterno llevó a su pueblo Israel por el desierto, para alejarse obviamente todo que era lo de Egipto, todo lo que era que generaba una distracción, que dejaba más la Torá afuera y entraba más el paganismo. Entonces, pueden entender eso, que el desierto de alguna otra forma quizás fue duro, pero también podemos entender de que fue motivante para que el Eterno pudiera, perdón, para que el pueblo de Israel se acercara mucho más al Eterno y tuviera mucho más confianza. Como lo vemos, o como lo vimos en el resumen de este libro, obviamente muchas veces el pueblo se quejó, pero de alguna u otra forma el pueblo casi llegó intacto a la tierra que el Eterno le había prometido a Israel. Sabemos que el Eterno nos cuida y nos protege. Sabemos que el Eterno nos puede llevar por un paisaje desértico donde podemos estar desolados, pero sabemos que tenemos que, no debería, pero sabemos que tenemos que caer bajo para poder encontrarnos literalmente con el Eterno y entregarnos a Él y dejar de entender de que nosotros podemos solucionar cualquier problema sin el Eterno. Sabemos que todo es del Eterno y sabemos que Él está en sus manos la solución de todos nuestros problemas.
y sabemos que en este caso, estando en el desierto, vamos a depender sí o sí de él. Obviamente todos los días dependemos de él, incluso estando en la ciudad, pero obviamente significa que obviamente ya no vamos a depender de ninguna cosa que esté a la mano, sino solamente de él. Por ende, el Eterno les dio el maná en el desierto. Bueno, para hacer un poquito más. Bueno, ese es el primer versículo. Vamos con el segundo. Dice que tomad el censo de toda congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, por la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. En este caso es la cuarta vez que se toma el censo dentro de lo que llevamos de este libro, perdón, de los 5 primeros libros. La primera vez fue cuando los hijos de Israel bajaron de Egipto. La segunda, cuando salieron de Egipto. Y la tercera fue cuando en el desierto, antes de la construcción del tabernáculo, que ahí obviamente están las referencias. En este caso, ahora Hachén ordena que sean contados una vez más. Según Rachi, él se deleita a los hijos de Israel de tal manera que le gusta contarlos una otra vez. Eh, en este caso, podemos entender nosotros cuando tenemos algo que deseamos antes de tenerlo, obviamente poder disfrutarlo. En este caso, el Eterno se siente grato con contar a su pueblo elegido que es Israel. En este caso, hubieron unos que tuvieron mucho más pega que otros. Cada jefe de Israel tenía que esforzarse tremendamente para contar a los miembros de su tribu. En este caso, la tribu más grande, que era la de Yehudá, eran 74.600 que comprendían su tribu, pero el jefe tenía que hacerlo en 10 días. Imagínense contar a 7.500 personas por día en un censo. Era bastante trabajo para Nachón, el jefe de la tribu de Yehudá. Y en este caso nos deja un aprendizaje, que en Israel no hay lugar para la pereza. O sea, la ociosidad es un abono para el pecado, para decir, perdí mi tiempo. Aquí no había tiempo para que perder. Aquí había que censar a 7.500 israelíes por día. Imagínense un ejemplo. Normalmente un censo acá en Chile lo andan haciendo no solo una persona, lo andan haciendo muchas personas y genera mucho más tiempo en entender. Eso significa que el pueblo de Israel está para trabajar, el pueblo de Israel está para hacer lo que el Eterno nos pide. Bueno, esa es la enseñanza. También aquí nos habla de las familias, por su familia. Aquí hubiera dejado fuera la familia porque iba a hacer el censo por cada persona. En este caso, contar al pueblo judío por familias era para sumar las cuentas familiares y así llegar a la suma de diferentes tribus. El recuento de la familia misma no está registrado en la Torá, pero la Torá menciona las familias. ¿Y por qué enfatiza la familia como centro del judaísmo? Como sabemos, en un matrimonio dejan de ser dos personas totalmente individuales y pasa a ser un ejad, una unión entre dos personas, donde obviamente deben pensar como uno solo, deben pensar en la misma dirección, tienen que pensar para dónde va dirigida su vida. En este caso, la familia tiene que funcionar en forma unida, en forma de estructura, en forma de, de poder unirse y por sobre todo dentro de la Torá. Sabemos que las necesidades, sabemos que las metas, que los deseos son individuales para cualquier nación, para cualquier persona. Pero en este caso, para el judaísmo, para los que entendemos el judaísmo, esto tiene que ir en unión en familia. No puede uno avanzar más que el otro. El que va avanzando más tiene que apoyar al otro.
tiene que dar directrices, tiene que generar que ellos puedan subir en forma conjunta, como una unidad familiar, no dejar al otro atrás, no que el esposa o el esposo van a subir en forma individual a donde quieran llegar. Sabemos que el esposo y la esposa son personas separadas por su propia naturaleza, pero los deseos y la misión de vida tienen que ir en conjunto. Cuando, en este caso, como les decía, tienen que esforzarse por complementarse entre sí y funcionar sin ningún problema. Sabemos que pueden ser dos universos totalmente diferentes, pero al momento de ser esposo, de, de generar ese hat, sabemos que van a llegar muy lejos. Hoy en día vemos mucho egoísmo. Hoy en día vemos mucha falta de comunicación, mucho individualismo. Y eso es lo que nos enseña esto, que estos versículos donde se concentra o se menciona la familia es por algo. Eh, los judíos se nos ordena amar al prójimo como a nosotros mismos. Y eso lo hacemos lo hacemos efectivo cuando nos casamos. Ya dejamos de ser individuales, ya dejamos de pensar en nosotros mismos, sino pensamos en el que estamos al lado y obviamente todas las generaciones que vienen después. El practicar el judaísmo es amar al prójimo. El practicar el judaísmo aumenta el amor, aumenta el amor al prójimo y por sobre todo aumenta el amor en Dios. Obviamente, al llevar este amor al Eterno, también se nos lleva a amar a la Torá, amar el estudio, amar en las obligaciones que lleva el hacerlo. Porque obviamente si no lo hacemos, eso significa que no hay amor. Bueno, ese con el segundo versículo lo que se pudo entender. Corto y seco. En el versículo 3 cuando dice de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. En este caso, la palabra traducida como guerra es Seab, que significa ejército. Esta palabra no implica solamente que podían salir a la guerra, sino también que estaban organizados como un ejército, sabiendo que ellos no estaban, que dentro de esto no estaban los levitas, pero también estaban organizados como ejército, también como Tesab. Y ellos no salieron a la guerra. Pero esto también nos enseña que el TESAP viene de ver con más el orden, con más la disciplina, con todo lo que genere esta guerra. Ya ellos estaban preparados para cada uno en su organización poder cumplir esta labor y seguir una disciplina militar que regía dentro del pueblo de Israel. Esto también aparece en Éxodo 41, que dice, y sucedió que al cabo de 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos de Hachem salieron de la tierra de Egipto, y dentro de eso estaban los levitas. Y sucedió que aquel mismo día Hachem sacó a los hijos de Israel en la tierra de Egipto por sus ejércitos. O sea, está dentro de la disciplina el ejército. El orden y la disciplina son conceptos fundamentales para el pueblo de Israel, para que puedan funcionar adecuadamente y seguir adelante. El libro de Bamidbar nos enseña la importancia de tener un rígido control de las personas y la economía de las congregaciones para poder funcionar correctamente. Por eso Hachén hizo el censo al principio y al final de este libro. El desorden y la anarquía vienen del pecado. Hachén es orden. Hachén es un Dios donde hay que respetar. En este caso, como les decía, aprendemos que no los que están listos están dentro de los contados de Israel.
pero sí están dentro del censo que se generó. Sabemos que el israelita tiene muchas luchas. Sabemos que muchas veces ha sido vencedor y la lucha es parte de Israel. Lo hemos visto hoy en día, lo hemos visto mucho tiempo atrás y sabemos que esto es cíclico. Pero obviamente Hachén cuenta con solamente los que están dispuestos a ese ejército, a ser disciplinados, a luchar contra los que el enemigo se presenta. Sigamos con el siguiente versículo. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno de la casa de sus padres. La palabra hebrea que ha sido traducida como jefe es Rosh, que significa cabeza. La cabeza está por encima de todo el resto del cuerpo, como lo sabemos. Ya tiene una función de dar órdenes, tiene el control sobre todo el cuerpo. Los líderes son puestos por encima del pueblo para dirigir. Aquí nos vamos a centrar en lo que vimos hace un poquito atrás. Dice, la idea de que todos son iguales es un error y atenta a la creación y contra el creador. ¿Por qué motivo? Porque hay una diferencia de valor y posición. Es muy importante entender esta diferencia. ¿El por qué? Porque cada uno de nosotros es valioso. Cada uno tiene una vida que no depende de la capacidad de la persona, sino de haber sido creada a imagen y semejanza de Dios. Por muy deteriorada que haya podido llegar a hacer esa imagen. En este caso, si hay una persona que tiene una posición más alta, merece más respeto por su posición. ¿Por qué? Porque sabemos que ese es un doble honor, ¿ya? Debe recibir el honor como ser humano que se le da a todo el mundo y el honor de su función, porque esta función se refleja en la autoridad de Hashem. A esto no, nos concentramos en lo que significa ser líder de cada tribu. Ser líder, o sea, estamos aquí por la obra y gracia del Eterno. Si bien todos somos, eh, tenemos nuestras actitudes, tenemos nuestra forma, obviamente hay personas que están más elevadas y para esas personas se necesita un respeto, se necesita saber quién realmente es el líder de cada tribu. Vamos a ir con el versículo 5 que dice, estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros de la tribu para Rubén, Elisur, hijo de Seúl. Para seguir viendo en la función que tenemos cada uno, también nos dice acá que eh, cada jefe son designados por nombre para que el pueblo sepa quiénes son los que han sido destinados para liderar. Solo hubo un jefe de cada tribu, como lo que estábamos diciendo. No puede haber dos jefes en la administración adecuada. Un cuerpo con dos cabezas está enfermo. Todo el mundo tenía que saber quién era su jefe. En este caso, el nombramiento, las imposiciones de mano se hacen en público para instalar a los líderes, ¿ya? Para que el pueblo vea quiénes son los que mandan en aquella área que hayan sido designadas por cada uno. En este caso, como lo estábamos viendo, es eso, es poder respetar quién es el líder y quién nos va a llevar de una buena forma. Ahora acá vamos a ver cada uno de las tribus, donde el Eterno le dice a Moisés que haga un censo, un conteo de todas las personas que puedan ser parte del ejército, lo que significa que todos los hombres entre la edad de 20 y 60. Como, bueno, dentro de esta aliyá no sale específicamente la población, pero sí sale el líder de cada tribu. En este caso, los nací, como dijimos al principio. En este caso de Rubén es Elisur, de Shimón es Selumiel, de Judá es Nachón, de Isaac es Nataniel, Zabulón es Eliab, de Manasés es Gamaliel, Benjamín es Abidán, Dan Achiser, de Aser Pagiel, Elisefab, Neftalí Ashiraj y Efraín Elisam.
¿ya? En este caso, se puso de igual forma la población que tenía cada tribu que fue contada en los siguientes aliyah. También no quería dejar afuera la tribu de Leví, que se contó por separado, que eso me parece que sale en la aliyah número 3, donde contando todos los machos de un mes adelante habían 22.300. Y aquí vemos, dentro de la tribu de Leví, vemos los nombres de Gerson, Kehat y Merari, que son los hijos de Leví, obviamente, y esto aparece como dice ahí, en los textos de números, donde aparece la cantidad de cada población que tenía cada clan de la tribu de Leví, que son los 22.300. En este caso, podemos ver también que el pueblo de Israel acampó y viajó en el desierto. Pero cuando los judíos tenían que abandonar su campamento y comenzaban a viajar, ¿quiénes eran los que desarmaban el Mishkan? Eran los levitas. Lo llevaban a donde fuera el siguiente campamento y lo volvían a instalar. El campamento estaba dispuesto así, que esto lo vamos a ver acá, que eso lo sacamos de esa página, de esa imagen, para que quedara un poquito más explicado. En este caso, en el centro estaba el Mishkan, como lo vemos ahí. Alrededor de Mishkan estaba el campamento de los levitas, dividido en tres grupos. Los sejajitas llevaban la vasija del Mishkan, el arca, el altar, la menorá, etc. Estaban acampados al sur. Los gersonitas llevaban las cortinas de la cubierta de techo que estaban al oeste de los hijos de Merari, que llevaban los muros y las columnas y acampaban al norte, frente a la entrada al Mishkan, que estaban en las tiendas de Moshe, Aarón y los hijos de Aarón. En este caso, alrededor de los levitas estaban acampados el resto del pueblo de Israel, en cuatro grupos. Al este estaba Judá, ¿ya? Estaba Isaacar y Zabulón. Al sur estaba Rubén, Simón, Gad. Al oeste estaba Efraín, Manasés, Benjamín. Y al norte estaba Dan, Aser y Neftalí. En este caso, como sabemos, lo que Aarón, los Coanín y los levitas hacían el servicio en el Mishkan. Originalmente se suponía que los primogénitos de cada familia debían hacer el servicio, pero cuando se pecó con el becerro de oro, se perdieron los privilegios y se lo dieron a los levitas por no caer en este pecado. Vamos al resumen o el entendimiento de esta aliyá. Como hablábamos antes con respecto que ya había pasado un año desde la salida de Egipto, el pueblo había tenido grandes experiencias espirituales y físicas. Habían entrado en el pacto, habían recibido la Torá de fuego desde el cielo, habían construido un tabernáculo y aprendido cómo hacer los sacrificios. Pero el próximo paso dentro del proceso era la educación del pueblo, que era para enseñarles cuál era el orden, cuál era la disciplina. Todo el libro de Números habla de este tema. Esto nos muestra la importancia que tiene para el Eterno la disciplina y el orden. También habla sigue hablando del tema del censo, que esto muestra que hay una relación entre la liberación de la esclavitud y la disciplina de un ejército, sabiendo que la verdadera libertad no es que cada uno haga lo que le parezca y se vaya donde quiera ir. La verdad, libertad tiene que ver con el orden. Donde hay orden, no hay libertad. Sabiendo que la opresión que existía o que se experimentó en Egipto fue causada por una disciplina incorrecta, obligando al tema a, a involucrarse con Egipto, eh, pero sabiendo que la solución no era salir arrancando, no era la anarquía, sino una disciplina sana, una disciplina dirigida a los principios, dirigida al respeto y dirigida a la orden que el Eterno nos dio. Los varones del pueblo podían sujetarse a la orden de un ejército,
que fueron contados, y así el pueblo fue preparado para avanzar en un desarrollo espiritual para llegar a una meta final, que fue la tierra prometida, con el santuario en el centro de adoración. O sea, el Mishkan estaba al centro de todo para entender lo que era la disciplina para Israel y todo su pueblo. También entendiendo de que realmente qué es lo que valoramos, cuál es la forma de demostrar el valor a las cosas. En este caso, el Eterno demostrar el valor al pueblo de Israel. Y vemos la diferencia que podemos ver más común hoy en día, que es el precio-valor. Todo tiene precio. A todo se le puede colocar un precio, pero no a todo se le puede colocar un valor. No todo puede ser comprado porque tiene un valor personal. Ya vemos. Podemos comprar el mejor celular, podemos comprar el mejor televisor, podemos comprar el mejor auto, pero eso, ¿qué valor le vamos a colocar? En este caso, el Eterno, si bien estamos hablando de personas, si bien estamos hablando de un pueblo, el Eterno le dio valor a su gente, le dio el valor que correspondía. Por eso fueron contados no una vez, sino varias veces. En el censo, el hecho de que cada judío cuente por uno, ni uno más, ni uno menos, indica que cada judío es igualmente querido por el Eterno, como individuo, no como uno más, no como una persona más. Cada persona para el Eterno es importante. Entonces, como les decía, cada judío tiene un valor invaluable en virtud de la esencia que cada uno le quiera colocar. Sabiendo que un judío más simple posee más o menos que Moshe, pero de todas formas es un judío, y un judío que el Eterno le da un valor. No nos vamos a comparar a Moshe por ningún motivo, pero obviamente el Eterno nos tiene en esto. El Eterno nos hizo llegar a esto, y obviamente para Él somos importantes. Cuando cada uno reconozca que tiene un valor para el Eterno, va a tener, esa sensación de estudiar más, va a tener esa sensación de querer saber más, va a querer saber la verdad. Y obviamente eso nos va a generar un descontento con todo lo otro adicional, con todo lo demás que nos genera desconcentración, de todo lo demás que nos genera el no estudio, de no prepararnos para la venida de nuestro Mashiach. Y en este censo que estamos hablando en esta línea, tuvo una diferencia de los otros, que fue que Aarón tuvo que participar. Y en esto también lo vemos un tema más mesiánico. Mientras que Moshe realizó los censos anteriores por sí solo, fue en este caso, en este censo, Moshe fue la escolta del novio. ¿Por qué? Porque hizo llegar esa información a los líderes de cada tribu. Pero también trajo a Aarón como escolta de la novia, quien llevó al pueblo de Dios, inspirándola a vivir de una manera piadosa. Bueno, ese es el estudio del día de hoy. Espero que haya sido de agrado, de entendimiento para todos ustedes como lo ha sido para mí. Shalom.